Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña Víctor Vera. Él es coordinador de fisioterapia del Club León. Mucho gusto, un placer tenerte aquí, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lenin? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bien, Perfecto, hay que iniciar. Mi pregunta sería, ¿qué lesiones y patologías se ven con más frecuencia en el deporte? Hablando más específicamente a lo que se está dedicando ahorita en el fútbol. bien. Bueno, las lesiones que se ven con más frecuencia principalmente son musculares. Eh, Enfocado directamente al fútbol, bueno, hay diferentes estudios y escalas que se han hecho, estudios de epidemiología, donde las principales lesiones son lesiones musculares. ¿Qué grupos musculares? La zona de isquiotibiales, cuádriceps, tríceps sural y, bueno, la zona del aductor Ujú. específicamente. Y en cuanto a lesiones articulares, pues tenemos lo que es tobillo, rodilla y cabeza. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas preventivas más eficaces para evitar las lesiones deportivas? Bueno, hablar exactamente de un tema preventivo es un poquito complejo porque no hay cosa que te prevenga, sino que realmente te reduzca riesgo. Yo creo que el Ujú. término prevención eh, está con una, digamos, mal acuñado por la forma en la que se ha utilizado, porque se piensa que por hacer X trabajo previo al entrenamiento, de ese tipo de cosas, se previenen lesiones. Y realmente lo que yo considero desde una perspectiva muy personal es que se disminuye el riesgo de la lesión, ¿no? Ok. ¿Qué prácticas? Por ejemplo, un buen descanso, una buena nutrición, un buen trabajo preventivo, en este caso de fuerza específica, trabajar grupos musculares que son más propensos a lesiones, basados en una evaluación previa y también yo creo que lo más importante es un buen descanso. A mí me gustaría hacer una pregunta. Claro. Eh, ¿De qué se encarga usted? O más bien, ¿qué hace para los que nos están viendo lo conozcan un poco más? Bueno, de entrada, pues ya me presentaron, yo soy fisioterapeuta de formación, Ujú. tengo una maestría en osteopatía, también estoy ahorita cursando una segunda maestría en administración, aparte tengo, bueno, certificaciones, cursos de diferentes métodos, técnicas, entrenamiento y demás. Y bueno, la función principal que yo tengo aquí en el Club León desde diciembre del año pasado, que fue cuando yo llegué acá, pues es coordinar y atender. Soy coordinador del área de fisioterapia del Club León. Me encargo de hacer la valoración del deportista, tanto lesionado como no lesionado, de dar el seguimiento completo al deportista hasta que esté en una fase final, que ya pueda regresar sin ningún problema al campo, ¿no? Ok, perfecto. Yo te quería preguntar acerca de lo que mencionabas, pues, obviamente se hace una cierta valoración, ¿no? Me imagino antes de iniciar el torneo, cuando el jugador reciente llega al club, la jugadora, este, realmente cuáles son estas pruebas o qué tipo de evaluaciones se hacen para nosotros, o mejor dicho, ustedes identificar qué zonas, qué músculos, qué huesos, qué áreas en específico tiende más a lesionarse ese jugador. Me imagino que debe de haber alguna evaluación de preguntas con lesiones anteriores, pero ¿cómo es que ustedes podrían darse cuenta, si es que se puede, de alguna otra zona propensa a lesionarse en el jugador sin que él lo haya sufrido antes? Bueno, hay muchos métodos de evaluación. Yo estuve en Pachuca durante 5 años. Hace 5 años, hace 6 años ya yo estaba en Pachuca trabajando de la mano de Carlos Cócaro, que actualmente él es el coordinador del área de fisioterapia de todo lo que es Grupo Pachuca, tanto de Ok. Pachuca como León y también lo que tiene que ver ahí un poquito con Viña del Mar, ¿no? Con Everton. Entonces, no, hay muchos temas de evaluaciones, muchas escalas de evaluación o métodos de evaluación, pero la realidad es que él estuvo desarrollando, y lo menciono porque es así, él estuvo desarrollando junto con otros profesionales un sistema de evaluación neurofuncional específicamente para el deportista. Fue un trabajo de, no sé, capaz 6, 7 años, en donde se buscaba hacer una evaluación concisa, precisa y objetiva. Porque, Ok. por ejemplo, hay modelos como el FMS, hay modelos de otro tipo de evaluaciones en donde sí te dan un parámetro, pero es un parámetro que no es específico para el futbolista. ¿Por qué? Porque te evalúa de manera muy global, muy general o poco específica. Y lo que se hace con esa batería de pruebas de evaluación, que de hecho es un manual, es el manual de evaluación neurofuncional. Eh, Ahí tenemos
son un aproximado de 60 pruebas para todo el cuerpo, en donde, bueno, cada profesional que se dedique a evaluar esa parte elige las que son más convenientes, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en mi caso, a los jugadores evalúo una media o núcleo corporal y miembro inferior. A los porteros sí les metemos la evaluación de miembro superior, ¿no? Entonces son ese tipo de pruebas que se hacen. Y bueno, ¿cuándo se hacen? Realmente se realizan en la pretemporada o un día antes o 2 días antes de que inicie la pretemporada. Porque lo que hacemos aquí desde que llegué es implementar un programa de prevención. Es decir, previo a cada entrenamiento, desde que empezamos en enero, por así decirlo, se lleva un trabajo preventivo. Este trabajo preventivo está mediado y dosificado en este caso, por el área de fisioterapia, y de ahí ellos entran a trabajar ya la sesión de entrenamiento normal. Muy bien. Entonces, con esta batería de pruebas que nos comentabas, ¿es posible, digamos, evaluar qué zona del cuerpo es propensa a sufrir una lesión? Y claro, esa batería de pruebas o ese manual de pruebas de evaluaciones neurofuncionales tiene principalmente 5 o 6 rubros, que son acortamientos musculares, debilidad muscular, déficit de activación, un déficit propioceptivo a nivel de capacidad, de equilibrio y estabilidad, y también toda la parte cognitiva de la coordinación mano-ojo, ojo-pie y toda esta parte ya más cognitiva del deportista. Esos son como todo lo que aborda la batería de pruebas, ¿no? Y ya tú sabes que, por ejemplo, los resultados se interpretan de una forma en donde se llaman banderas rojas o amarillas, ¿no? Okay. Una bandera verde. Una puntuación verde sería que hay poco riesgo. Una puntuación cuando sale en amarillo, que hay un riesgo moderado. Y una puntuación roja es que hay un riesgo alto, ¿no? Entonces, ¿cómo se combinan? Bueno, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Un acortamiento de isquiotibiales con un déficit de fuerza excéntrica de isquiotibiales, acompañado de un déficit de activación, con esos 3 parámetros, tú ya tienes una idea de que ese jugador ya tiene un riesgo alto de sufrir una lesión isquiotibial en algún punto de la temporada. No quiere decir que le va a pasar, porque eso también hay que recalcarlo, no es predictiva. Sí. Solamente nos menciona que hay un riesgo de que se pueda lesionar, si tú no haces algo, ¿no? Muy bien. Entonces, me imagino que tú trabajas mucho de la mano con el preparador físico en esta parte para que él se encargue de la parte personalizada del entrenamiento, ¿no? Precisamente para fortalecer quizás esa zona, ese músculo del jugador, ¿no? Exactamente. Nosotros, bueno, lo que se hace es que se hace un resumen, digamos, de las pruebas. Ajá. Se le pone al preparador físico y ya el preparador físico sabe si lo utiliza, si no lo utiliza o cómo lo implementa, ¿no? O sea, le podemos entregar de manera individual, jugador por jugador, o en su defecto se le entrega un resumen, así de, no sé, 10 jugadores resultaron con déficit de fuerza en 4, ¿no? Entonces, él ya tiene entendido eso, que la mayoría del grupo tiene ese déficit de fuerza y, bueno, lo puede trabajar. Y el objetivo de tener el trabajo preventivo es que nosotros los tomamos antes y son trabajos muy específicos de diferentes grupos musculares. Y como ya tenemos el conocimiento de qué es lo que les hace falta a los jugadores, pues tenemos esa como ventaja, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, genial. Ahora te quería preguntar, siguiendo con este tema de las lesiones, ¿cuál ha sido la lesión más complicada que te ha tocado tratar dentro del mundo del fútbol, en lo que llevas de carrera laborando en este deporte? Bueno, lesiones complejas ha habido muchas. La realidad es que he tenido la suerte de atender lesiones muy complejas, pero yo creo que más que una lesión compleja, la lesión que me ha dejado más aprendizaje, porque de esto no hablan mucho. No sé si te ha tocado entrevistar a otros fisioterapeutas. No, la verdad es que eres el primero que va a abrir aquí en el canal esta parte. Bueno, mira, hay lesiones muy complejas. Por ejemplo, cruzado con menisco o lesión, la triada de O'Donoghue o cosas de ese estilo, sí son complejas por el tiempo que conllevan. Pero yo creo que la lesión que más me ha enseñado a mí como profesional, pues han sido en donde he fallado, ¿no? El fisioterapeuta que no tiene una recaída o algo, pues realmente no sé si realmente se esté arriesgando o esté trabajando de esta forma a nivel profesional o deportivo, ¿no? Pero sí me ha tocado tener lesiones que uno las maneja lo más adecuado posible, pero pues algo que me lo dijo un amigo argentino, Emiliano Leoni,
Me dice, Hugo, la verdad es que la medicina no es 2 más 2 es 4, es decir, no es exacta. Esto, hay muchas variables. Entonces, para los que estamos aquí, una de las lecciones más, que más aprendizaje me dejó, pues fue una distensión que me recayó. Fue una lesión muscular, digamos, de mediana importancia, en donde a los 12 días yo meto al jugador y al final de cuentas entrena 2 días y tiene ahí una sensación extraña en el isquiotibial que hace pararlo un periodo más, unos 5 o 6 días más. Entonces, esto pues obviamente es aprendizaje para mí desde el punto de vista profesional y bueno, no cometer el mismo error posteriormente, ¿no? Muy bien, muy interesante. Eh, ah, Te quería preguntar lo siguiente. Por ahí en alguna ocasión me tocó escuchar a un preparador físico que mencionaba que hay canchas o que hay zonas del país debido al clima, a la altura, la humedad, que son más propensas a que el jugador sufra una lesión por el esfuerzo que debe de hacer. ¿Tienes alguna, ahorita que se te venga a la mente, alguna cancha o algún estado de la República en el cual tú digas, por lo regular, cuando vamos ahí, yo sé que a lo mejor tengo que trabajar en conjunto con el preparador físico más para fortalecer al jugador y evitar que se vaya a lesionar? Bueno, mira, realmente lo que tiene México es que es un país muy, muy rico en, digamos, en climas, Sí. en altitudes. Tienes altitudes a nivel del mar, por ejemplo, ir a jugar a Mazatlán ahorita, o ir a la Ciudad de México, que es alto, o a Pachuca o a Toluca, ¿no? Entonces tienes como que todos los tipos de climas. Tienes una zona desértica, como lo que es jugar en Torreón, o jugar en Tijuana en una cancha sintética. O sea, tienes muchas variedades, que eso otros países, la verdad, no lo tienen, no lo tienen. Entonces, más que esa parte, yo creo que es la conjunción de factores. Ejemplo, ir a jugar a Toluca significa estar a una altura arriba, no sé, de 2.600, 2.800 metros. La falta de oxígeno va a estar, ¿no? La falta de adaptación del jugador va a estar. Y si tú le combinas ahí fatiga, mala nutrición, un mal tiempo de descanso o un viaje bastante largo o cosas de ese estilo, pues obviamente van sumando factores, deshidratación. Si el jugador, por ejemplo, dice, yo no quiero hacer hoy el preventivo, yo lo dejé hace, no sé, un mes. Entonces, todo eso son suma de factores que sabes que te pueden complicar. Por ejemplo, ya sabía que cuando vamos a Tijuana, todos los que han tenido algún tipo de intervención quirúrgica, rodilla, tobillo y eso, terminan un poco irritados, ¿no? Principalmente por la superficie. Por ejemplo, es un ejemplo de varios, ¿no? O cuando estaba a Veracruz, ir a jugar a Veracruz era bastante pesado porque la cancha era muy alta y el pasto era muy grueso. Entonces era una cancha muy pesada. Y la humedad en la noche, pues obviamente estaba bastante fuerte, ¿no? Sí, de hecho te preguntaba porque de Veracruz era donde me habían mencionado que era donde a veces era pues más susceptible el jugador a poder lesionarse por todo lo que implica, por todos los factores que conlleva. Claro, y bueno, por ejemplo, anécdotas de amigos ahí, jugadores y todo. Por ejemplo, bueno, yo cuando platicaba con Oscar, cuando lo tenía ahí en Pachuca, con el Conejo, él mencionaba que, por ejemplo, ellos despejaban y la bola volaba mucho. O sea, literal volaba, regresaba. O sea, no se extendía, vaya. Ajá. Ellos sacaban, hacían un saque de meta o esto, y volaba mucho, pero se anclaba la bola, ¿no? Ahora con mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los programas que se manejan para la preparación y desarrollo de cada jugador desde el área de fisioterapia? Bueno, los programas principalmente, les menciono, inicias con una evaluación neurofuncional previo a la pretemporada, se hace un plan personalizado y este plan personalizado lo llevamos a cabo durante toda la temporada. Esto fue lo que implementé en este caso aquí en León, fue esa situación. Y ahora, planes específicos, bueno, depende de la lesión, depende del futbolista, es la forma de intervención que se va a tener. Nada es protocolizado, todo es en base a evaluación y tratamiento. Ok, y por poner un ejemplo, no sé, un jugador A, como Ángel Mena, Bien. ¿qué sería con él? Por ejemplo, un jugador como Ángel, que es un extremo derecho, que es rápido, es veloz, es potente, obviamente hay cosas que a él le gustan, ¿no? Que lo estés atendiendo entre la semana, que tenga una buena atención, que se sienta bien físicamente. Y bueno, lo que se hace es el trabajo preventivo y cuando necesita un manejo
digamos, de camilla, por así decirlo, de consultorio, pues se le da sin ningún problema. Pero el manejo va principalmente enfocado a una descarga muscular, por ejemplo. Ok, muy bien, Bien. perfecto. Muy bien, Víctor. Y ya para cerrar la entrevista, mi duda es la siguiente, o mejor dicho, la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la prevención y el tratamiento de lesiones entre hombres y mujeres? Es decir, ¿hay algo que tú digas en un hombre o en un futbolista esto se debe de hacer para prevenir o para tratar la lesión, y a lo mejor en la mujer pues funciona de manera diferente? ¿Hay algo que los diferencie en ese punto de vista? Y Lenin, fíjate que es muy diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, hablando específicamente de la Liga Mexicana, el fútbol femenil pues es, digamos, nuevo o muy nuevo, está en pañales. Siendo que el fútbol varonil no digo que sea muy viejo o de muy alto nivel, pero a nivel México, pues sí, el fútbol femenil sí está un poquito rezagado en ese aspecto. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, la situación del sexo femenino masculino sí tiene mucho que ver en lesiones y en manejos, porque te pongo el ejemplo tal cual. Una mujer tiene su periodo menstrual, ¿bien? Durante ese periodo menstrual, la mujer libera hormonas, estrógenos y principalmente relaxina, que es, en este caso, es una proteína que genera mayor flexibilidad o mayor elasticidad en los tejidos. Entonces, lo que me va a generar es, por ejemplo, que articulaciones que no son o que tienen cierto límite de movimiento se muevan un poquito más. Eso es riesgo para lesionarse. Esa es una. Dos, los periodos hormonales, los periodos de descanso e inclusive la anatomía. Por ejemplo, no sé si sabían, pero la pelvis femenina es un poco más abierta con respecto a la pelvis masculina. Entonces, esta proporción de rotación o apertura que llega a tener la pelvis femenina hace que en las rodillas se haga algo que se llama un valgo anatómico. Bien, este valgo anatómico lo que va a generar es que eres más propenso a lesionar, a sufrir una lesión articular en rodilla, hablando específicamente un cruzado o un menisco, ¿no? Entonces, estos son parámetros que se deben de conocer para saber cuál es el trabajo enfocado en qué fase. Bien, y esto, bueno, lo tiene que conocer preparación física, lo tiene que conocer el fisioterapeuta de la femenil y todo lo demás, ¿no? O la fisioterapeuta de la femenil. Muy bien, pues fíjate, muy interesante, precisamente por lo que dices tú, ¿no? Realmente eh, el femenil es un fútbol que apenas está empezando acá en México, o sea que va muy poco y que obviamente, pues me imagino, por ejemplo, contigo, que pues a lo mejor la especialidad de todos es en hombres la mayoría, y no por un tema de machismo o algo por el estilo, sino porque pues es a lo que estábamos acostumbrados y es lo que más apertura había, ¿no? Exacto. Ahora que llega lo femenil, pues yo creo que a todos en su área, pues puede a lo mejor provocar el hecho de tener que actualizarte, el hecho de tener que conocer más, precisamente como dices tú, para tratar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, realmente, bueno, a nosotros en la carrera sí nos enseñan ciertas cosas a nivel profesional, es donde tú te debes de preparar, principalmente para poder atender cualquier tipo de deportista, no solamente futbolistas, ¿no? Obviamente mi área es la parte de fútbol porque, bueno, aquí me he desempeñado profesionalmente, pero si me tocara atender la parte femenil o me tocara trabajar con, no sé, alguien de atletismo, alguien de gimnasia, cambia totalmente el tipo de lesiones, cambia totalmente el manejo que se le tiene que dar, ¿no? Entonces, esta parte del fútbol femenil, pues sí es todo un tema, sí hay que saber cómo entrenarlas y en qué momento del mes meter ciertos estímulos, porque hasta eso cambia, y que principalmente tengas el beneficio de la cuestión endocrina, ¿no? Mucho del entrenamiento, de la readaptación, de la potencialización de capacidades, tiene todo que ver con el sistema neuroendocrino. Entonces, aquí es a donde tú tienes que trabajarlo cuando está a pico las hormonas, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Inclusive en categorías de formación, trabajar con una 17, con una 15, con una 20, es bueno meter ciertos estímulos en ciertas etapas de crecimiento, ¿no? Porque pasa lo mismo, tienes los picos hormonales altos y es a donde se van a desarrollar. No lo desarrollas de esa forma, a veces pues no dan ese salto de calidad, ¿no? ¿Te refieres también a hombres en esas edades o especialmente en mujeres? No, solamente hombres y mujeres, ambos. Ok. Ok. Trabajarlos cuando están los picos de hormona alto, vaya, es muy bueno que esas son etapas de crecimiento, porque es a donde sabes hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Fíjate, es interesante porque por lo regular, bueno, yo estoy estudiando cultura física y deportes y solo te hablan de las fases sensibles, solo te hablan de esta parte que obviamente pues es cuando mucho hasta los 16 años, por ahí, 18, puede que alguna se escape todavía más por aquel lado, pero jamás te hablan de esta parte del sistema neuroendocrino, ¿no? De aprovechar las hormonas cuando está el crecimiento o ciertas etapas para poder potencializar ciertas cuestiones, ¿no? Te digo, es muy interesante saberlo. Sí, ¿no? Y por ejemplo, te digo, en el caso del femenil, al mes tienes ciertos picos que te van a beneficiar en el entrenamiento y en la mejora de capacidades. Esto, bueno, se estudia mucho desde el punto de vista de fisiología y es bueno, es positivo. Hay muchos entrenadores de otros deportes, de otro tipo de manejos. Al menos aquí, la verdad, no estoy tan pegado al equipo femenil como para decirte, los entrenan con esta metodología. Ajá. No puedo hacer algo que no conozco mucho, pero sí en otros deportes, pues aprovechan mensualmente este pico de hormonas para hacer ciertos estímulos, ¿no? Entonces, eso también beneficia mucho al deportista, al final de cuentas. Muy bien, Okay, pues muy bien, muy interesante. interesante. Agradecerte por la plática, Víctor. La verdad es que nutre mucho a Sí. una persona como nosotros que nos queramos dedicar a la dirección técnica. Yo en lo personal, que soy, bueno, el Fer también está estudiando cultura física y deportes, Sí, yo entonces apenas inicié este semestre. te aporta mucho saber toda esta parte, ¿no? Y más que nada, pues también para que la gente conozca, ¿no? Lo Exacto. complicada que es o la responsabilidad que conlleva el ser un fisioterapeuta en un equipo de fútbol. Mira, muchos dicen que los fisioterapeutas, y eso pasó porque un amigo mío muy cercano quería estudiar eso, decían que nada más iba a dar masajes, que nada más iba para dar rehabilitación así. Y yo como tenía una noción por el fútbol y así, decía, no, te ayuda a prevenir, te ayuda a tal cosa. Claro. Pero muchos decían, no, o sea, fisioterapia nada más es para ir, dar masajes y se acabó. Digo, no, güey, o sea, primero antes de hablar, ponte a investigar lo que es y ahora sí ya después me dice a mí que tengo algo de noción gracias al fútbol y ahora sí le va a decir eso a mi compañero. Y aquí, ya con lo que nos está explicando Víctor, se les da una noción sobre qué es la fisioterapia más enfocada a lo deportivo y al fútbol, que eso es lo que es ahorita Víctor. Claro, mira, realmente lo que llega a pasar, Fer, es que, bueno, obviamente tú enfocas la carrera como tú quieras, ¿no? Exacto. Personas que efectivamente sí se dedican a dar puro masaje. Eso, vaya, yo te lo firmo, hay mucha gente que se dedica a dar puro masaje. Ojo, no estoy criticando, es una cuestión meramente personal. Yo soy más de la escuela de trabajo del dolor, hacer un buen trabajo de dolor y un buen trabajo de ejercicio, porque ahora también hay fisioterapeutas que caen en el rol de querer ser entrenadores, que es otra cosa muy diferente, o preparadores físicos, ¿no? No, el fisioterapeuta es fisioterapeuta y es especialista en entrenamiento terapéutico, ¿no? O sea, eso es a donde sí tenemos que ver las competencias hasta donde está. Dicen, es que sí puedo hacer lo otro. Capaz sí, pero tú no estudiaste para eso. Tú estudiaste para hacer un trabajo específico en una lesión, en un proceso de prevención, para poder trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Y aquí al menos lo que llevo, digamos, de trayectoria, que ya son unos 6, 7 años más o menos, un poquito más quizá, pues siempre ha sido enfocado a un tratamiento de camilla y posteriormente cómo lo mantengo con ejercicio. Pero es un ejercicio, te repito, terapéutico, de recuperar capacidades y todo lo demás. El fisioterapeuta prepara para entrenar. Bien. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Víctor, de verdad, un placer conocerte, un placer escucharte y desearles éxito, ¿no? Para el fin de temporada, que pues ya quedan 3 jornadas y seguro, pues de hecho ya están en la liguilla, pero seguro ahí Sí. esperamos se venga el campeonato en esta temporada. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado el día de hoy con nosotros y pues te digo, un placer haberte conocido y haber Muchas aprendido gracias, muchísimo Víctor. más de la materia. No, pues vaya, a ti, Fer, a ti, Lenin, muchas gracias por la invitación, por su tiempo y lo que necesiten, aquí estamos y esperamos tener otra entrevista, ojalá después de que se dé el campeonato, ¿no? Ojalá que sí, ahí, Esperemos que sí. ahí ya quedó como promesa, ¿eh? Si queda campeón León, aquí nos vemos de nuevo, Víctor. Nos vemos de nuevo. Ya está. Perfecto, muchísimas Perfecto. gracias, Víctor, que Muchísimas estés gracias, muy bien, Víctor. cuídate mucho y un saludo y un abrazo enorme hasta León. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, Víctor, Gracias. cuídate.